Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Dirty John, que es un caso muy fuerte. Trata sobre una mujer, Debra, que conoció a un hombre, John, a través de internet por una página de citas online y la cosa acabó muy mal. Es un caso en el que podemos ver lo peligroso que puede ser a veces conocer a gente por internet y darle nuestra confianza enseguida o enseguida fiarnos de esa persona y pensarnos que es buena persona y que es una persona de confianza, cuando muchas veces no es así. Muchas veces vemos un perfil a través de una app de citas que está muy lejos de la realidad. Y eso es lo que pasó en este caso. Pero antes de empezar voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok para que me sigáis. Y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo o a veces solo casos reales, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y bueno, sin más, empecemos con el caso de Dirty John. Este caso ocurrió en el año 2014, pero primero vamos a hablar un poco sobre quién es Debra y luego sobre quién es John, y luego ya pasaremos a ver cómo se conocieron y cómo sucedieron los acontecimientos. Debra Newell era una mujer muy exitosa, muy respetada, tenía muchísimo dinero. Debra sigue viva a día de hoy. Estoy hablando de ella en pasado para situarnos en esa época, o sea, estoy hablando del contexto del año 2014. Se dedicaba al diseño de interiores y tenía muchísimo éxito con su trabajo. Creó su propia firma de diseño de interiores que se llamaba Ambrosia y ella amaba su trabajo y había dedicado más de 30 años en ello. También era una mujer muy amistosa, encantadora, muy amable y tenía 3 hijas de matrimonios anteriores. Nicole era la mayor, Jacqueline la mediana, que tenía 24 años en ese momento, y Terra la menor de las 3, que también tendría unos 20 y pocos. Como he dicho, a Debra le iba muy bien en el trabajo, su vida en general iba súper bien, pero no le había ido tan bien en el amor. Durante su vida se había casado y divorciado 4 veces y tenía 4 hijos. Las 3 chicas que he dicho, Nicole, Jacqueline y Terra, y el 4º hijo no lo he encontrado, no sé por qué no sale en esta historia, pero no lo he encontrado. Y en la vida de Debra y su familia también había habido una tragedia. Debra tenía una hermana llamada Cindy, y ella y Cindy eran muy unidas, estaban muy unidas como hermanas. Cindy estaba casada con un hombre llamado Billy Vickers, con el que tenía 2 hijos. Cindy y Vickers tenían una relación muy mala, muy tóxica, y se pasaban muchísimo tiempo discutiendo. La mayoría del tiempo estaban discutiendo y peleando, hasta que llegó el punto que Cindy quiso divorciarse de Billy. Esto fue en 1984. Entonces, como Cindy quería separarse, ya empezaron el proceso de separación. Pero durante ese proceso de separación hubo un día en el que Cindy y Billy estaban en la cocina de su casa y empezaron a pelear muy fuerte, como de costumbre. Pero durante esta pelea lo que sucedió es que Billy cogió un arma y disparó a Cindy en la cabeza, y luego él se autodisparó en el estómago y después llamó al 911. Cuando llegaron los paramédicos, Cindy había fallecido, pero Billy sobrevivió a su disparo. Entonces Billy fue arrestado, y aquí entra un dato bastante loco, y es que la madre de Cindy y Debra, llamada Arlene, estaba como de parte de Billy, del asesino de su propia hija. Básicamente lo defendía, testificó en su defensa en el juicio, y gracias a que testificó a favor de Billy en el juicio, Billy quedó absuelto de asesinato y fue acusado de homicidio involuntario. Fue condenado a 5 años de prisión, pero solo cumplió 3 años de su condena. Y básicamente durante su condena, estos 3 años, Arlene, la madre de Cindy, estuvo yendo a visitarlo. O sea, seguía tratándolo normal y con cariño. Es bastante loco, ¿no? ¿Cómo puedes defender al asesino de tu hija? Es decir, ella empezó a decir como que él estaba pasando un mal momento, que ella lo seguía queriendo y lo quería todavía dentro de su vida. ¿Cómo puedes defender al asesino de tu hija, que en una pelea le ha pegado un tiro en la cabeza? Mucha gente empezó a decir que Arlene, la madre de Cindy, quizá tenía una relación un poco más íntima con el asesino de su hija. No se sabe, pero es
bastante loco. Arlene siguió viéndose con Billy y Billy siguió en la vida de Arlene. Pero bueno, sigamos con la historia. Volvemos al año 2014. Como he dicho, a Debra no le fue muy bien en su vida amorosa y ella tenía ganas de tener una pareja, de compartir su vida con alguien. Era una mujer que ya lo tenía todo como muy sentado en su vida. Lo único que le faltaba para ella era una pareja con quien compartir sus días. Y entonces es cuando se metió en una página web de citas online y encontró a John. Pero antes de pasar a cómo se conocieron, su primera cita y todo, vamos a ver quién es John. John Meehan nació el 3 de febrero de 1958 en California. He olvidado decir que Debra vivía en Irvine, California. John tenía dos hermanas, Karen y Donna. El padre de John era un hombre muy mentiroso, muy manipulador, etc. Y John era igual que su padre. Es como que aprendió todo lo malo de su padre. A una edad muy temprana, John saltaba enfrente de los coches para ser atropellado y que los seguros le pagaran dinero. Básicamente estafaba a los seguros. Otra cosa que hacía era ir a restaurantes a comer y mientras estaba comiendo rompía su vaso y tiraba cristales en su comida para quejarse y denunciar que habían cristales en su comida o lo que fuera. También cuando era bastante joven empezó a consumir drogas, aparte de venderlas. Cuando era adolescente traficaba con cocaína y una vez fue arrestado por ello. En 1988 John se graduó de la Universidad de Arizona y luego empezó estudios en la Universidad de Dayton. Mientras estudiaba en la Universidad de Dayton, sus compañeros de clase le pusieron de apodo Dirty John, que se traduciría como Sucio John o John el Sucio. Le llamaban así porque John tenía como una habilidad especial en conseguir a cualquier mujer. John tenía como una personalidad muy persuasiva, es que era muy manipulador. Era la típica persona que se te hace encantadora en primer momento y en realidad es todo lo contrario. Pues así era John, tenía un comportamiento encantador y conseguía ganarse la atención de la gente muy rápidamente. Aunque también describieron a John como una persona que se creía superior a los demás, se creía más inteligente. Cuando John terminó sus estudios en 1990, se casó con una mujer llamada Tonya Sells. Tonya era una mujer que estaba haciendo prácticas como enfermera de anestesia. En ese momento ella tenía 25 años y John tenía 31, pero Tonya siempre se había pensado que John solo tenía un año más que ella, porque era un mentiroso compulsivo, le había mentido hasta en su edad. Como he dicho, ellos se casaron y ningún miembro de la familia de John fue a la boda. Eso para Tonya obviamente fue muy extraño y decidió preguntarle a John por qué no había invitado a ningún miembro de su familia, a sus padres, a sus hermanas. Ella no conocía a la familia de John, todavía no la había conocido. Bueno, de hecho ni la conocería. Así que Tonya le preguntó a John ¿por qué no han venido tus padres o nadie de tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿No? John no le había contado nada de su pasado. Pero entonces John le contó a Tonya que sus padres eran adictos a las drogas y que casi toda su familia tenía así como problemas, como un tipo de vida mala, y que él no los invitó porque no quería que arruinaran su boda. Después de que Tonya y John se casaran, tuvieron 2 hijas. Como he dicho, Tonya era enfermera de anestesia. Pues John de repente quiso convertirse también en enfermero de anestesia. Más tarde veremos por qué John se quería dedicar a esta profesión. Y de hecho lo hizo. John empezó sus estudios y se graduó en la universidad de nuevo. Esta vez consiguió su licencia para ser enfermero de anestesia. Poco tiempo después de todo esto, el matrimonio de Tonya y John ya empezó a ir mal. Tonya decía que John era muy desagradable con ella y muy gruñón todo el tiempo, que tenía cambios de humor muy drásticos, y después de 10 años casados, John fue quien pidió el divorcio. A pesar de que estuvieron casados 10 años, Tonya no conocía a la familia de John, no conocía el pasado de John, ni
conocía nada de John. Y estuvieron 10 años casados, pero era como un completo desconocido. Entonces, como ya se iban a divorciar, Tonya decidió buscar el teléfono de la madre de John y llamarla. La madre de John era una mujer llamada Dolores. Tonya entonces llamó a Dolores y en esta llamada Dolores le dijo a Tonya que todo lo que su hijo le había contado era mentira. Le dijo que le había mentido sobre su edad, que él no tenía solo un año más que ella, le había mentido sobre su nombre completo, le dijo que tenía cargos por haber traficado con droga en California, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Tonya empezó a pensar que quizá John tomaba droga y por eso tenía esos cambios de humor tan drásticos y ese comportamiento tan desagradable. Ella decidió empezar a buscar por la casa a ver si encontraba algo de John. ¿Y sabéis qué encontró Tonya? Recordamos que John repentinamente quiso meterse a enfermero de anestesia, ¿no? ¿Por qué un ex drogadicto querría ser enfermero de anestesia repentinamente? Pues para robar anestésicos en los hospitales e inyectárselos. John iba a trabajar y se robaba todas las medicinas que se quería inyectar. Así que Tonya, la única prueba que tenía en ese momento era que John estaba robando en el hospital donde trabajaba, ya fuera para tomarlo él, para inyectarse o para venderlo fuera del hospital. Tonya entonces decidió llamar a la policía y contarles esto, que había encontrado en su casa anestésicos que su marido había estado robando del hospital. La policía abrió una investigación sobre John y en enero de 2002 un investigador del departamento del sheriff de Ohio que estaba investigando a John interrogó a sus compañeros de trabajo. Estos le dijeron que una vez John entró en la sala de operaciones con un arma y otra persona que trabajaba en el hospital contó que una vez vio a John robar medicamentos que supuestamente le tenía que inyectar a un paciente. En este punto los investigadores empezaron a ver que John era un tipo peligroso, sobre todo porque era muy manipulador. En abril de ese mismo año, la policía registró la casa de John y encontraron 45 botes de medicación robada de su trabajo, del hospital, y un arma cargada. Y así pudieron confirmar que los compañeros de trabajo de John habían dicho la verdad. Entonces presentaron cargos contra John y en junio de ese mismo año fue encontrado culpable de estos cargos, pero él, antes de ser arrestado, huyó del estado y se hospedó en un hotel en Michigan. Pero la policía no tardó mucho en encontrarlo. Cuando lo encontraron en este hotel de Michigan, John estaba inconsciente y a su alrededor había botes de pastillas. La policía llamó a una ambulancia para trasladar a John al hospital. La ambulancia llegó y los paramédicos lo subieron. Pero entonces John se despertó, recuperó la conciencia en la ambulancia, se levantó de golpe, cogió un bote de medicina y saltó de la ambulancia. Pero de nuevo luego lo encontraron y fue arrestado. Y esta vez fue sentenciado a 6 años de prisión en Michigan por resistir a los arrestos y por el cargo de robo de sustancias del que había escapado. Pero después de 17 meses de prisión, John salió en libertad en 2004. Y ahora que ya tenemos el contexto de quién es Deborah, quién es John, cómo eran las vidas de cada uno, volvemos al año 2014. Es decir, 10 años después de que John saliera en libertad. En ese momento Deborah tenía 59 años y John 55. Como he dicho, Deborah tenía ganas de encontrar pareja, así que empezó a pensar que una manera para conocer a una persona sería las citas online. Deborah entonces se metió en una aplicación de citas para mayores de 50 años, que ahí es cuando encontró a John. Cabe decir que antes de que Deborah encontrara a John en esta app de citas, ella ya había quedado con un par de hombres con los que tuvo una mala experiencia en sus citas, porque siempre se daba cuenta de que la gente mentía en sus perfiles, ¿no? En la aplicación ponían unas cosas y luego en persona resultaba que habían mentido. Así que estaba como un poco decepcionada con esto, pero bueno, encontró a John y rápidamente le llamó la atención, se impresionó con su perfil, porque John tenía puesto en su perfil que era divorciado, que era médico, que era cristiano, que buscaba el amor y alguien con quien poder compartir su vida, y se veía bastante normal, se veía como un buen partido.
para ella. Es entonces que empezaron a chatear y a Debra le gustó bastante. Mientras chateaba con él pues le gustaba, parecía un hombre muy sincero, como que le transmitía bastante confianza. En octubre de 2014 tuvieron su primera cita. Quedaron en un restaurante llamado Houston, situado en Irvine, California, y Debra quedó muy impresionada con esta primera cita. John le empezó a contar historias súper interesantes de su pasado, todo eran mentiras. Le contó que había trabajado como Médicos Sin Fronteras en Irak, le contó que tenía 2 hijas, eso era verdad, lo de las hijas. Le contó que tenía 2 casas, una en Newport Beach y otra en Palm Springs. Le dijo que era doctor, soltero, y a Debra pues le gustó John, todo esto le gustaba, encajaba con el tipo de persona que ella estaba buscando. John también mostraba que le había gustado mucho Debra, la trataba muy bien, se mostraba súper interesado, no dejaba de alabarla en todo lo que decía ella, todo el tiempo le decía que quería conocer a su familia, le decía que era la mujer que había estado buscando toda su vida. Desde el primer momento John fue encantador con ella. Entonces al final de esta cita Debra decidió invitar a John a su casa. Debra vivía en un ático muy lujoso. Cuando subieron al ático John empezó a besarla y como presionar un poco, como que quería ir a más, y Debra se empezó a sentir como un poco incómoda porque ella era el tipo de persona que le gustaba ir más despacio, poco a poco, y decidió decirle que debería irse ya. A John se le notó que se molestó porque Debra le hiciera fuera de su casa, pero se levantó y se fue. A la mañana siguiente Debra tenía pues este sentimiento de que le había gustado John, pero después de lo último empezó a pensar como que pues igual se trataba de un hombre que era igual que los otros, que solo buscaba algún interés en particular, así que nada, continuó con su día normal como siempre. Pero en algún momento del día ella recibió una llamada de John. Ella cogió el teléfono y John le dijo que lo sentía mucho por lo último del día anterior, que habían bebido demasiado, pero que por el resto se lo pasó muy bien con ella, bla bla bla, y que quería una segunda cita. Al colgar la llamada, ellos siguieron otra vez hablando por chat, enviándose mensajes de texto. Y entonces quedaron otra vez más, tuvieron su segunda cita, que también fue bien, pero a la tercera cita que tuvieron pasó algo un poco extraño. Igual para algunas personas no es extraño, no lo sé. A mí se me haría muy chocante. De hecho, me ha pasado y cuando me pasó fue en plan... Espera. Pues bueno, en la tercera cita John le dijo a Debra que estaba enamorado de ella. La tercera cita. La tercera vez que la vio. Pero bueno, suponemos que esto formaba parte de su estrategia. No solo le dijo que estaba enamorado de ella, sino le dijo que quería casarse con ella. Claro, después de ver su ático. Entonces, pues ellos siguieron quedando. A Debra le gustaba John también, aunque pasó ese mini incidente el primer día cuando ella lo invitó a casa y él se puso así como un poco presionando. Por todo lo demás, Debra se sentía a gusto con John y siguieron quedando. A todo esto, a veces habían pequeños detalles que Debra pasaba por alto. Pequeños detalles que señalaban que había algo sospechoso, algo raro. Pues hay una cosa muy extraña que hacía John, y es que él siempre estaba vestido con el uniforme del hospital. O sea, literalmente siempre. A las citas que tenía con Debra, él iba vestido de enfermero, de doctor. Eso es realmente raro. ¿Quién pasa todo el día con su uniforme del trabajo? Además, llevaba el traje sucio, como que era el traje que llevaba cada día. O sea, imaginar por un momento quedar con una persona y que viene con su uniforme de trabajo. Es entendible si queda contigo y luego se tiene que ir a trabajar, o si viene de trabajar directamente. Pero si ha pasado por su casa, no tiene que ir a trabajar, se puede cambiar. Bueno, seguimos con la historia. Debra tenía entonces un evento de caridad, un evento bastante formal, un evento lujoso donde la habían invitado, y ella decidió invitar a John. Quería que John fuera con ella a este evento de caridad y John aceptó ir. ¿Qué pasa entonces? Pues que John se presentó a este evento con el uniforme de doctor.
Perdón, pero es que es gracioso, o sea, ¿por qué? Debra le preguntó que por qué iba vestido con el uniforme de trabajo a un evento de caridad. Y John le decía, no, así ven que soy doctor y se quedan impresionados conmigo, no sé qué. Bueno, unas cosas un tanto extrañas. A los amigos de Debra les pareció muy raro que John fuera con el uniforme de trabajo, vestido de doctor. Además de que su uniforme estaba sucio, era el que llevaba todos los días. Probablemente ahora estaré poniendo una foto por aquí de cómo iba vestido ese día John. Bueno, ese día, todos los días John. Así que bueno, Debra y John siguieron quedando, pasando tiempo juntos, hasta el punto en el que John ya casi estaba viviendo con Debra. Jacqueline, la hija de Debra, la hija mediana, vivía con ella en el ático. Y ella pues iba viendo a John, ¿no? Cuando entraba, salía y estaba John, pues se iban viendo, ya que John pasaba mucho tiempo en el ático. Jacqueline empezó a notar algunas cosas raras en John. Ella dijo que lo primero que notó era que John era muy desagradable a la hora de vestir. Dijo que literalmente parecía una persona sin hogar y estaba muy impactada por el hecho de que su madre, Debra, una mujer con un altísimo poder adquisitivo, que vestía de Gucci, Chanel, se hubiera fijado en John. También Jacqueline se fijó en la manera que John actuaba, cómo se comportaba. Dijo que cuando subía al ático se quedaba mirando todo, o sea, miraba cada pequeño detalle como si estuviera estudiando dónde está todo en ese ático y bueno, a ella se le hacía muy raro la manera que observaba todo. Desde un primer momento que Jacqueline notó estas pequeñas cosas extrañas, le dijo a su madre Debra que no le gustaba John y que lo hiciera fuera del ático porque estaba pasando mucho tiempo allí. Le dijo que era un hombre que se le hacía muy creepy, actuaba de manera muy creepy aunque ella no lo viera y que le daba muy malas vibras. Pero entonces Debra como que habló con John y John le dijo que pues que ellos dos se fueran a vivir juntos en algún sitio, que Debra se fuera del ático y fuera a vivir con él en otro lugar, ya que Jacqueline no quería vivir con él. Exactamente, habían pasado 5 semanas, ¿vale? Desde que se conocieron, o sea, se mudaron juntos 5 semanas después de conocerse. Estamos hablando de 1 mes y 1 semana. 1 mes y 1 semana. Yo lo estoy diciendo así, no sé si la gente lo hace como normal. Yo no me iría a vivir con alguien al mes y a la semana, porque se tarda mucho en conocer a la gente, se tarda mucho. A Debra le pareció una buena idea mudarse juntos. Debra tenía como muchas ganas de conocer a una persona y de estar con una persona y John era como perfecto ante sus ojos. Aunque delante de los demás era bastante creepy, pero Debra estaba ignorando estas pequeñas cosas que veían los demás. Finalmente encontraron una casa por $6.500 mensuales en el paseo marítimo de Balboa Island en Newport Beach. Les hacían un descuento si pagaban una cantidad determinada de dinero, así que Debra pagó $80.000 de golpe. John dijo que no podía poner su nombre en el contrato de alquiler porque tenía algunos problemas fiscales. Y Debra aceptó poner su nombre y pagar ella todo. La familia de Debra no sabía nada de esto, pensaban que Debra se había mudado sola en esta casa. Tampoco sabían que ella se lo pagaba todo a John. John lo que hacía con Debra era prepararle el café, el desayuno, ir a hacer la compra por ella. También Debra tenía 2 coches, un Tesla y un Range Rover, y él los llevaba a mantenimientos, al mecánico, al taller para hacer las revisiones. Bueno, él hacía todo lo que Debra no quería hacer y pues de alguna manera le hacía la vida más fácil. Terra, la hija menor de Debra, en ese momento estaba viviendo con su novio en Las Vegas y estaba estudiando para ser peluquera canina. Ella junto a su novio Jimmy decidieron ir un día a California para conocer a John y pasar tiempo con Debra, así que fueron para allí. Cuando llegaron, Terra entró en la nueva casa de su madre y conoció a John, quien en ese momento estaba entrando cosas de la mudanza, y Terra dijo sentir que John era muy frío con ella, como que fue súper serio, súper seco, no le dio conversación ni nada, pero pensó, bueno, démosle un poco de tiempo porque igual como con Jacqueline no se ha llevado bien, igual cree que conmigo pasará igual, o que yo ya vengo influenciada por mi hermana que me ha contado algo o lo que sea, y John ya está a la defensiva, así que démosle algo de tiempo, pensó. No lo juzgó de primeras, justificó un poco que estuviera así y lo dejó un poco pasar. Entonces, bueno, ellos estaban mudando en esta casa, ¿no? Que pagó Debra $80.000 y que costaba $6.500 al mes.
Entonces, si volvemos a la primera cita que tuvieron Debra y John, recordamos que John le dijo a Debra que tenía una casa en Palm Springs y una casa en Newport Beach. ¿Por qué no le ofreció a Debra vivir en esas casas, en una de esas dos casas, en vez de tener que gastar tanto dinero en otra? Entonces, bueno, cuando Terra y su novio Jimmy ya llevaban ahí unos días, ellos se estaban quedando en la casa de Debra, en una habitación de invitados. Terra se dio cuenta de que parecía que John estaba viviendo allí con su madre y de que John se pasaba la mayor parte del día jugando a videojuegos. Se dio cuenta también de que su madre era quien lo estaba pagando absolutamente todo. Entonces ella, Terra, empezó a pensar qué clase de doctor es este, ¿no? Si es doctor, un doctor jugando todo el día a videojuegos. Entonces, bueno, fueron pasando los días y para Terra algo no cuadraba con John, igual que pasó con Jacqueline. Algo no cuadraba, había algo extraño. Entonces Terra, unos días antes de Acción de Gracias, que lo celebrarían allí, empezó a buscar entre las cosas de John. Así que buscando y buscando, encontró el certificado de John de enfermería y con esto se dio cuenta de que John no era médico, era enfermero. John se dio cuenta de que Terra había estado buscando entre sus cosas y empezó a gritarle. Empezó a decirle que estaba intentando que su madre y él rompieran, le preguntó que si lo que quería era que su madre no fuera feliz, etcétera, etcétera. Y cabe destacar que Debra estaba en la casa mientras John le estaba chillando a Terra. Terra se enfadó con su madre y le dijo que cómo estaba permitiendo que su novio le estuviera hablando de esta manera. Discutieron todos y Terra le dijo a su madre que no se podía creer que estuviera escogiendo a su nuevo novio de hacía un mes y poco antes de a su hija. Entonces, después de toda esta discusión que hubo bastante grande, John empezó a manipular la situación sucedida diciéndole a Debra que la razón por la que sus hijas se comportaban de esta manera era porque no querían que ella fuera feliz, que solo querían de ella su dinero, o sea, querían que su madre les diera toda la atención a ellas y les diera todo el dinero a ellas. Y poco a poco Debra, bueno, John como era así de manipulador, pues poco a poco Debra empezó a creer lo que John decía. Llegó el día de Acción de Gracias y ese día también acudió a la comida Arlene, la madre de Debra. Y también conoció a John. A Arlene le gustó John. Fue la única persona que conoció a John hasta el momento de la familia de Debra que le gustó John. Durante la comida que tuvieron se notó bastante el mal ambiente que había, o sea, el mal rollo entre John y las hijas de Debra. Incluso comenzó otra discusión durante esa comida bastante grande. Debra, después de esa comida de Acción de Gracias, decidió ir a terapia porque le estaba afectando que sus hijas estuvieran tan como en contra de su nuevo novio y que no se llevaran bien con él. Y la psicóloga lo que le dijo a Debra fue que tenía que empezar a poner límites entre ella y sus hijas y que si ella quería a John y estaba bien con él, esto era todo lo que importaba. Claro que la psicóloga pues no sabía lo creepy que había en John, ¿no? A Debra le empezó a incomodar un poco cómo vestía John, como que toda su ropa estaba en muy mal estado. Entonces decidió llevarlo de compras y le compró un montón de ropa, prácticamente le llenó el armario de ropa nueva. John cada vez más insistía a Debra de que se tenían que casar, que quería casarse con ella. Entonces, en diciembre de 2014, John fue con Debra a un viaje que ella tenía de negocios en Las Vegas. Y en Las Vegas, ¿qué pasó? Pues lo típico. Debra y John se emborracharon y se casaron. Se casaron en diciembre y al principio he dicho que se conocieron en octubre. Se llevaban 2 meses. Todo esto sucedió en 2 meses. Se casaron en secreto, obviamente, no le dijeron a nadie. Debra no quería decirle nada a su familia. Pero se acercaba la Navidad y sabía que en algún momento u otro tendría que contarles. Debra le propuso a su hija Nicole, a la hija mayor, que hicieran la comida de Navidad en su casa. Pero Jacqueline no quería ir y Terra tampoco quería ir, porque estaría John. O sea, imaginar cómo estaba el ambiente y todo lo que veían Jacqueline y Terra para no querer ni siquiera celebrar la Navidad en familia si John iba a estar allí. Debra quería que Terra al menos fuera a la comida de Navidad y la convenció para ir a terapia para ver si podían solucionar este problema. Una vez fueron a terapia, Terra decidió ir con ellos el día de Navidad, pero dejó claro que quería mantener cierta distancia con John. La Navidad llegó y todos fueron a casa de Nicole a comer. Estaban los hijos de Nicole, los nietos de Debra. Cuando John y Debra llegaron a la casa de Nicole,
John había llevado muchos regalos para los niños, cosa que a Terra le molestó mucho porque vio que John se quería hacer el simpático, se quería ganar a la gente. Se dio cuenta de que él no era realmente así, con ella fue muy diferente. Pensó que estaba haciendo un papelón y que estaba escondiendo totalmente quién era realmente. Terra estaba tan enfadada que se puso a llorar y salió del salón, y su abuela Arlene le preguntó que qué le pasaba. Y ella le dijo que no le gustaba John, que sentía de verdad que algo andaba muy mal con él y que no estaba nada cómoda estando allí con él. Después de la Navidad, Terra y su novio Jimmy regresaron a Las Vegas y Terra lo pasó tan mal en Acción de Gracias y en Navidad que prácticamente decidió dejar de hablar con su madre, mantener cierta distancia. Jacqueline, por otro lado, quiso empezar a investigar por su cuenta quién era John, porque ella y Terra tenían muy claro que él escondía algo muy oscuro. Jacqueline lo primero que empezó a darle vueltas primero fue que John siempre tenía las manos sucias, siempre tenía las uñas sucias, y eso era muy extraño en un doctor. Entonces empezó a cuestionarse si John realmente tenía trabajo. John en ese momento siempre usaba el Tesla de Debra para todo, para ir a todos lados, porque él no tenía coche. Jacqueline sabía que John estaba usando el Tesla de su madre, por lo que decidió colocar un rastreador debajo del coche para rastrear dónde iba John, para ver qué hacía durante el día, si de verdad era médico o no. Cuando ya le puso el rastreador y pudo ver durante un día cuál era el recorrido que hacía John, vio que sí, que iba a varias clínicas y hospitales, vio también que iba a lugares como oficinas de correo postal y a sitios de comida rápida. Nada fuera de lo normal. Un suceso que tuvo lugar después es que John y Debra siempre iban los domingos a la iglesia. Uno de esos domingos, cuando volvieron a su casa, se encontraron con una mujer sentada en el salón de su casa que ninguno de los dos reconoció, o sea, no era nadie conocida. La mujer tenía en las manos una Biblia y estaba toda vestida de blanco con ropa de Debra, y actuaba como muy creepy. Primero se asustaron, pero luego empezaron a pensar que quizá era una persona sin hogar que se había colado en su casa, o una persona con drogadicción o algo que no estaba estable mentalmente. John cogió a la mujer por las muñecas, le puso las manos en la espalda, le dijo a Debra que saliera. Debra llamó a la policía llegó a la casa y arrestaron a esta mujer. Pero Debra no quiso denunciar ni nada porque pensó en eso, que esta mujer probablemente era una mujer sin hogar. Pero lo que pasa ahora hace pensar a los investigadores. Después de que pasara esto, John convenció a Debra de que necesitaban instalar cámaras de seguridad en su casa. Y también necesitaban instalar cámaras de seguridad en su oficina de Debra. Cámaras que pudieran ver en vivo por el móvil, tanto él, John, como Debra. Entonces los investigadores se ponen a pensar que John creó todo este show para asustar a Debra. Y sí tiene mucho sentido que John hiciera que esa mujer entrara en la casa para que Debra se asustara y cediera a querer instalar cámaras de seguridad en la casa. De esta manera John tendría todo controlado, tendría a Debra controlada, tendría controlado quién entra a casa, qué hace Debra y todo. Debra aceptó y colocaron cámaras de seguridad por todas partes. Así que John ya podía ver todo a través de su móvil, ella también. Debra poco a poco empezaba a tener curiosidad sobre conocer más de John, sobre su pasado, sobre su familia, quién era su familia, que John nunca se la presentaba a nadie. Un día Debra estaba mirando las cámaras de seguridad a través de su móvil por la mañana, cuando ella ya había salido de casa y se dio cuenta de algo muy extraño. Vio cómo John se había puesto su uniforme de trabajo, había salido por la puerta y rápidamente había vuelto a entrar y se había ido a la cama a dormir de nuevo. Cuando Débora le preguntó sobre esto, porque se lo preguntó, él tenía una excusa, siempre tenía excusas. Y él le dijo que se iba a dirigir hacia su trabajo, pero que de repente el paciente canceló y ya no tenía nada más de trabajo y volvió a casa. John muchas veces también se inyectaba y le decía a Débora que era porque tenía mal la espalda y también porque tenía problemas en los riñones. Así que necesitaba inyectarse testosterona. Por otro lado también Debra tenía un sobrino llamado Chad. Chad era el hijo de Cindy, de la hermana de Debra. Chad y Debra estaban muy unidos desde que Chad perdió a su madre de pequeño, pues Debra era como su segunda madre, fue como su segunda madre. Al principio a Chad le caía bastante bien John, todo normal, todo bien, pero poco a poco también, igual que Jacqueline y Terra, empezó a ver cosas extrañas.
Él empezó a pensar que John estaba con Debra por su dinero. En febrero de 2015, Chad y John estaban en la cocina de la casa de Debra haciendo margaritas y Debra también estaba ahí presente. Chad y John estaban conversando y de repente en la conversación apareció el nombre de Jacqueline. Salió el tema de Jacqueline. Y John se puso muy raro, empezó como a hablar bastante mal de Jacqueline y a decir cosas fuera de contexto sobre Jacqueline. Y Debra lo que hacía era reírse, como tomárselo como una broma. Y para Chad esto fue muy extraño. Chad habló con Terra y con Jacqueline sobre esto y ellas le informaron de que habían contratado a un investigador privado que estaba investigando a John. El investigador privado encontró la siguiente información. John estaba en bancarrota. Tenía licencia de enfermero, no de doctor. En documentos tenía muchas direcciones, o sea, había vivido en muchos sitios. Figuraban sus domicilios en Arizona, en Ohio, Indiana, Tennessee y muchísimos sitios más. Su última dirección estaba registrada en un tráiler que estaba en un parque. Chad llamó al teléfono de este tráiler porque lo consiguió y le cogió el teléfono una mujer, la cual le informó que ella tenía una relación con John, que ella era la novia de John, pero que John repentinamente hacía unos meses había desaparecido. También vieron que otra dirección de John era en la prisión de Orange County. Chad llamó a Debra y le dijo que estaba preocupado por ella. Le contó todo esto de que sospechaba de John, de que no le gustaba, y le dijo que él ya había perdido a una madre y que no quería perder a otra. Y le dijo, voy a probarte que John no estuvo en Irak, sino que estuvo en prisión. Y Debra lo que le respondió a esto fue, me da igual si eso es cierto, no me importa porque amo a John. Y Debra, al colgar, le contó a John lo que Chad le acababa de decir. John se enfadó muchísimo cuando Debra le dijo esto que había dicho Chad sobre él y le envió un mensaje de texto diciéndole aléjate, llamaré a la policía si cualquier persona que quiera interferir en mi relación con Debra se presenta en nuestra casa. Entonces Chad decidió distanciarse, no podía hacer más. En marzo de ese mismo año llegó una carta en correo postal a la casa de Debra, pero esta era para John. Debra fue quien la recibió, quien estaba en casa en ese momento, y decidió abrirla. La abrió y se dio cuenta de que esta carta era de un ex recluso, y empezó a leerla, pero antes de poder leer mucho, llegó John y le arrancó la carta de las manos y le dijo que qué hacía mirando su correo, qué hacía abriendo sus cartas. Seguramente John vio por las cámaras de seguridad de la casa que Debra estaba leyendo esa carta. Al día siguiente John salió a hacer algunas gestiones que tenía que hacer y Debra finalmente decidió ponerse a fisgonear entre las cosas de John. En ese momento es cuando empezó a encontrar muchas cosas. Encontró que John no era médico, lo que ya le habían dicho sus hijas y Chad, que era de enfermero de anestesia, que fue arrestado por robar anestésicos, que estuvo en prisión, que había sido un estafador, que había manipulado, seducido y robado dinero a muchas mujeres, que había conocido por internet. Encontró una denuncia de una mujer hacia John por haberle intentado robar. También encontró que la policía lo había investigado durante mucho tiempo. También encontró un arma, prismáticos, una sierra de bolsillo, dispositivos de rastreo, un botecito de cianuro y pastillas de cianuro. También encontró como cuerdas, entre otras cosas. Debra en ese momento estaba alucinando y empezando a asustarse bastante, y después de fisgonear entre todas sus cosas se dio cuenta de que John era una persona peligrosa. También encontró que John le había ofrecido dinero a presos para que mataran a 2 detectives que lo estaban investigando y a 5 testigos. Encontró también muchas órdenes de alejamiento de mujeres contra John. Encontró que él había salido de prisión en octubre, 2 días antes de que se conocieran por internet. 2 días antes. Debra estaba aterrada en ese momento, se empezó a asustar muchísimo. Acababa de descubrir con quién estaba viviendo y con quién se había casado. O sea, pensó que en cualquier momento John podía hacerle daño a ella o a una de sus hijas o a algún familiar o lo que fuera, que era un hombre peligroso que tenía muchísimas denuncias. Y en ese momento se dio cuenta por fin Debra de que su sobrino Chad y sus hijas tenían razón. Pero la cosa no acaba aquí, el caso no acaba aquí. Debra en ese momento llamó a su terapeuta para decirle que por favor le medicara con pastillas contra la ansiedad porque estaba muy alterada, no sabía qué hacer. Llamó también a su abogado, quien le dijo a Debra que sacara rápidamente a John de su testamento. Sí, Debra había puesto a John en su testamento.
Se conocían hacía nada, hacía meses, y lo puso en su testamento. Estaba completamente ciega Debra, o sea, fue extremadamente manipulada por John. Debra entonces decidió mantener la situación normal, como si no pasara nada, como si todo estuviera bien, actuar normal con John, que él no supiera que ella había encontrado todas estas cosas porque en el fondo ella tenía mucho miedo. Unos días después de ella encontrar todo esto, John se ingresó voluntariamente en el hospital porque tenía problemas de espalda. Debra pensó que era el momento perfecto para empezar a empacar sus cosas rápidamente mientras él estaba ingresado y salir de ahí corriendo. Su familia le ayudó a salir, le ayudaron a empacar, a sacar las cosas, sus cosas de la casa, pero mientras ayudaban a Debra a sacar sus cosas de la casa y todo, iban encontrando más y más cosas de John. Encontraron un papel que tenía escritos nombres de armas, números de teléfonos de presos, códigos raros, etcétera, etcétera. Encontraron también una página llamada Dating Psychos, o sea, se traduciría como quedando con psicópatas. Esta página tenía espacios que hablaban de John, o sea, un montón de mujeres dando su testimonio de haber salido con John, diciendo que él solo quería dinero de las mujeres, que era muy persuasivo, muy manipulador, mentiroso. Escribieron: no dejes entrar a este hombre en tu vida, huye, no te dejes engañar por su personalidad, es un parásito, es un psicópata. Entre muchas otras cosas decían cosas terribles de John. Después de encontrar todo esto, las pruebas de todos los documentos, denuncias de John, estos testimonios de esta página web y todo, Debra ya decidió que tenía que enviarle un mensaje de texto a John diciéndole que terminaban con esta relación. Y John se enfadó muchísimo. Él le respondió en mensaje de texto que se preparara porque iba a quedarse con la mitad de todo su dinero. Incluso la amenazó, le dijo que dividiera sus bienes, su dinero, a la mitad, que le diera la mitad de todo y que esa sería la única manera en la que él la dejaría en paz, la única manera en la que saldría de su vida. El investigador privado que habían contratado le dijo a Debra que tratara de cambiar su apariencia por completo, que se tiñera el pelo o que comprara una peluca, que dejara de vestir con ropa lujosa y vistiera más sencilla, que pasara desapercibida, que si John la veía por la calle que no pudiera reconocerla. Entonces también le dijo que tenía que empezar a hospedarse en hoteles, de hotel en hotel, para que John no pudiera encontrarla de momento. Pero John le empezó a enviar mensajes de texto a Debra, manipulándola, diciéndole que por favor fuera a visitarle al hospital y así, como que estaba muy mal. Y Debra fue a visitarlo. Fue a visitarlo porque según ella se sentía culpable de abandonarlo. No se sabe muy bien cómo hizo esto John. Después de que Debra encontrara todo esto sobre John, todavía así él pudo manipularla y poco a poco recuperó la confianza de Debra. Le dio explicaciones sobre todo lo que ella había encontrado sobre él. También le habló sobre que era adicto a las drogas. Le dijo que le ayudara a recuperarse, por favor, que tenía que ayudarlo, que todo su comportamiento y todo era porque era un drogadicto. Y bueno, Debra decidió darle una segunda oportunidad y se fueron a vivir juntos a un apartamento en Irvine. La familia de Debra obviamente estaban alucinando, estaban muy enfadados y decidieron mantener distancias con ella. En marzo de 2016, Debra y John llevaban 1 año y 3 meses casados. Y la drogadicción de John iba un poco mejor. Debra estaba bastante preocupada de que su familia odiara a John, especialmente Jacqueline era quien más le odiaba y quien menos escondía el odio que le tenía. Llegó un punto en el que John empezó a volverse más tóxico de lo que era, muy controlador. Llegó un punto que le prohibió a Debra ver a sus propias hijas. Le dijo que si veía a Jacqueline en especial, se enfadaría muchísimo. Un día John se enteró de que Debra quedó a escondidas con su hija Jacqueline y John le dijo a Debra que si volvía a verla, lanzaría a Jacqueline al océano. John también obligó a Debra a dejar de pagar las clases de Jacqueline. Y además de todo esto, él le iba enviando amenazas por mensajes de texto a Jacqueline. Incluso en un mensaje le puso que la iba a matar. Poco a poco las cosas empezaron a ponerse peor y John volvió a recaer en la drogadicción y se puso muy mal con su adicción a las drogas. Así que Debra ya no podía más, en ese punto sí que no podía más, y en abril de 2016 decidió solicitar el divorcio,
pero en secreto, sin decirle nada a John, porque quería salir de esa relación sana y salva y realmente le tenía miedo a John, porque él era una persona que reaccionaba violentamente a cualquier cosa que no le pareciera bien. Debra tenía mucho miedo y empezó a retirar dinero de sus cuentas bancarias para tener dinero en efectivo y guardó $30,000 en un cajón de su armario. John encontró ese dinero y lo llevó delante de ella, lo tiró y le dijo que qué haces con todo este dinero en efectivo, y ella le respondió, este es mi dinero, no tengo nada que hablar contigo sobre qué hago con mi dinero. Y él le dijo, todo lo que es tuyo es mío. En el momento que John le dijo eso, Debra cogió alguna de sus cosas y salió del apartamento y se fue al ático donde vivía su hija Jacqueline a mudarse con ella, porque allí sentían que estaban bastante seguras. Era un edificio con bastante seguridad, muchas cámaras de seguridad, etc. Y en eso John se enteraron que se mudó a Nevada. Pero John seguía enviándole mensajes de texto con amenazas a Debra y a sus hijas. Debra solicitó una orden de alejamiento contra John, pero se la negaron porque es difícil que te den una orden de alejamiento. Se la negaron con el pretexto de que John estaba viviendo en otro estado, estaba viviendo en Nevada, de que no estaba ni siquiera en la ciudad, así que pues creían que no era necesaria una orden de alejamiento si estaba en otro estado. Entonces pasó lo siguiente. El 11 de junio de 2016, Debra fue hacia su trabajo, hacia su oficina. Fue en un Jaguar que tenía en ese momento. Durante el día alguien le robó el coche, el cual estaba aparcado en la plaza de parking delante de la oficina de Debra. Tenían cámaras de seguridad y ahí vieron que John era la persona que había robado el coche. El coche fue encontrado a poca distancia de donde estaba la oficina y este se encontró en llamas. Y aunque Debra tenía las pruebas de que John le había robado el coche y lo había intentado quemar, la policía decidió no ponerle cargos por esto a John. Debra aquí empezó a tener muchísimo miedo, o sea, John ya estaba dando señales de que iba muy en serio con sus amenazas. Además de que sabía que John estaba en la ciudad. Debra llamó a su hija Jacqueline para avisarla de que John estaba por ahí y que tenía que ir con cuidado por si acaso. Y Jacqueline llamó a Terra también para avisarle de que John estaba en la ciudad y tenían que ir con cuidado. Y justo al día siguiente Jacqueline vio delante de su apartamento a John dentro de un coche. Y ya pasaríamos al último hecho de este caso. El 20 de agosto de 2016, Terra estaba volviendo a su casa del trabajo. Estaba estacionada en el parking y empezó a salir de su coche para dirigirse a su casa, cuando de repente John apareció de la nada con un cuchillo. Empezó a atacarla y trató de meterla en el coche, pero Terra empezó a defenderse y a gritar muy fuerte. Entonces John le cubrió la boca a Terra para que no gritara y Terra le mordió. Él empezó a gritar y sacó la mano y él se enfadó muchísimo más. Entonces Terra salió del coche y empezaron a forcejear en el suelo, John con el cuchillo. Terra llevaba unas botas bastante firmes y de estas que pesan y empezó a golpearlo hasta que consiguió que el cuchillo cayera de la mano de John. Entonces ella, sin pensarlo, cogió el cuchillo y empezó a apuñalar a John. Lo apuñaló 13 veces en total, la última de ellas en el ojo. Un vecino vio todo lo sucedido y fue corriendo a ayudar a Terra, a llamar a la policía. Terra rápidamente también llamó a su madre Debra y le dijo: creo que he matado a tu marido. Pero cuando los paramédicos llegaron, John todavía tenía pulso. La policía, cuando llegó al lugar, inspeccionó el coche de John, que estaba aparcado allí, y encontraron cinta adhesiva, testosterona inyectable, cuchillos, entre muchas otras cosas. Y descubrieron que el plan de John era secuestrar a Terra. John estuvo ingresado 4 días con soporte vital y su hermana Karen, que también le odiaba, todos odiaban a John, decidió tomar la decisión de que lo desconectaran del soporte vital. El cuerpo de John fue incinerado y nadie fue a despedirse de él. Nadie hizo una ceremonia ni absolutamente nada, o sea, en el fondo nadie quería a John, John no tenía a nadie, todos odiaban a John. Era lo peor de lo peor. Debra y sus hijas quedaron súper traumatizadas con todo esto que pasó. A Debra le costó muchísimo retomar su vida, sobre todo tuvo muchos años el sentimiento de que metió en su vida y en la de su familia a un hombre muy peligroso que podía haber matado a Terra ese día perfectamente y que puso en peligro a toda su familia. Y esto que sucedió la inspiró a dedicarse a ayudar a personas víctimas de violencia doméstica. También dieron muchas entrevistas que están en YouTube, Terra y su madre Debra, y en Netflix está la serie de 10 de John, que si no la habéis visto tenéis que verla. La primera temporada es de este caso,
y es espectacular, o sea, a mí me ha encantado. Y la segunda temporada es sobre otro caso real también. Y bueno, esto es todo sobre este caso. A mí me parece un caso muy impactante, la verdad, a lo lejos que llegó todo. Debra no veía las señales por ningún lado, o bueno, en el fondo siento que sí que las veía, pero quería ignorar lo que le decía su familia, porque para ella pues por fin había encontrado el amor, y como John era tan encantador, pues ella intentaba ignorar estas banderas rojas. Y después de esto dijo también que nunca jamás volvería a tener citas online, a conocer a gente por internet. Así que bueno, dejarme en comentarios si conocíais este caso, qué os ha parecido. Si os ha parecido informativo el vídeo, dejarme un me gusta y suscribiros a mi canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!